Buenas tardes a todos. Nosotros somos el grupo conformado por Ángela Molina, Juan Sebastián López, Andrés Molano, Carlos Eugenio y Juan Camilo León. Y hoy les venimos a presentar las torres empacadas y su funcionamiento. Ok, transporte convectivo de masa. En este caso, el transporte convectivo de masa es la transferencia de materia que se realiza entre la superficie sólida y un fluido en movimiento, o entre dos fluidos inmovisibles en movimiento. En ella se verifica el transporte de especies de un desplazamiento global de la masa del fluido, cuya ecuación es la siguiente, tanto para gases como para líquidos. Para gases podemos observar que prácticamente depende de los valores de las presiones o de las fracciones molares de gas en este caso. Y para los líquidos depende o de las concentraciones o de las fracciones molares en este caso de líquidos. También hay que tener en cuenta otro detalle, y es que el cálculo también depende si tenemos un régimen laminar o un régimen turbulento en este caso. Si tenemos un régimen laminar, se haría prácticamente en base solo a partir de un cálculo molecular, y mientras que el régimen turbulento tiene otra consideración de factores para este tipo de proceso. Bueno, el índice primero les vamos a hablar de los objetivos, seguido de la introducción, luego la metodología, después el prototipo de laboratorio y finalmente las aplicaciones. Bueno, objetivos. El objetivo general es lograr convertir las necesidades del consumidor en variables de ingeniería. Los objetivos específicos son evaluar el coeficiente de transferencia de masa en una torre empacada en un sistema de aire-agua para humidificar el aire, comparar los procedimientos desarrollados en el laboratorio con los de las industrias y finalmente proponer una posible mejora a los procesos de torres empacadas. Introducción. ¿Para qué sirve una torre empacada? Básicamente, una torre empacada sirve para establecer contacto directo entre una sustancia y otra. Esto se hace mediante la entrada, como se puede ver en pantalla, de una sustancia, llamémosla A, en fase líquida por la parte superior, la cual va a caer por acción de la gravedad, y una sustancia B en fase gaseosa que va a subir por un gradiente de densidades. En la torre ustedes pueden ver que hay unos puntos. Estos puntos son empaques. Ya más adelante se les va a explicar el funcionamiento de estos empaques. Básicamente las torres empacadas son utilizadas generalmente en procesos de absorción, destilación, intercambio de calor y lavado. Y su propósito, pues como ya lo mencioné, es establecer contacto entre la sustancia en fase gas y la sustancia en fase líquida. Funcionamiento. Bueno, entonces, como dijo mi compañero, ya el principio ha sido explicado y es que el líquido entra por arriba y el gas por abajo. En general, pues las torres empacadas se utilizan para la transferencia de masa entre dos o más especies y pueden utilizarse para absorción de un compuesto de interés mediante un solvente, aumentar la eficiencia de una reacción química mediante un catalizador y entre otros. En el estado del arte encontramos en una revista que se llama Heat and Mass Transfer un estudio sobre descripciones en donde por medio de modelos matemáticos y predictivos sugieren un proceso de deshumidificación. Este proceso de deshumidificación es el contrario al que vamos a desarrollar a lo largo de la presentación. De igual manera, dicen que es importante e influenciado por la concentración deseada y la temperatura. Ok, algunas de las generalidades sobre estas torres empacadas es que, pues como lo dice el nombre, tienen un empaque, lo cual es realmente un relleno. Y este es el medio que nos va a permitir que nuestras sustancias para las que queremos que se establezca la transferencia de masa, pues va a proporcionar ese medio. Y bueno, como dijimos, la entrada por la parte superior de líquido y la entrada de gas por la parte inferior, y de esta manera podrán entrar en contacto a contracorriente, lo cual va a ser muy importante en la eficiencia de esta transferencia de masa. Siguiente. Entonces, tenemos varios tipos de empaques. El primero va a ser el structure packing, el cual va a tener un patrón definido por el cual van a fluir las dos sustancias y van a poder establecer el contacto. Por otro lado, tenemos el random packing, que es el que nosotros utilizamos en el laboratorio, el cual simplemente va a ser conformado
por materiales de distintas geometrías, tales como anillos o esferas, y los cuales van a hacer que el flujo de ambas sustancias sea aleatorio y de esta manera maximizar la transferencia de masa. Para nuestro caso específico utilizamos lo que se conoce como anillos de Raschig. Estos se caracterizan por, siguiente. Estos anillos de Raschig se caracterizan por tener una superficie específica muy alta, lo cual es el cociente entre su área superficial y el volumen que ocupan. Entonces, esto es muy conveniente porque queremos maximizar esa área en la cual se puede establecer el contacto entre las dos sustancias. Entonces, estos anillos de Raschig pueden estar hechos de cerámica, de plástico o incluso pueden ser metálicos. Los que nosotros utilizamos eran anillos cerámicos. El proceso que se lleva a cabo en el laboratorio es el proceso de humidificación y este es una operación que consiste en aumentar la cantidad de vapor en el aire. Entonces, lo que pasa es que una corriente de agua caliente se pone en contacto con aire seco y normalmente pues se usa aire atmosférico para el experimento. El agua se evapora y se evapora a medida de que entra en contacto con el gas. Entonces, a continuación, les mostraremos el video de nuestra práctica. Hola a todos, mi nombre es Carlos Felipe Eugenio y nosotros somos el grupo que va a estar trabajando la transferencia de masa en una torre empacada como la que vemos acá. Entonces, esto lo hacemos con el propósito, con un objetivo principal que es la humidificación de aire, lo cual vamos a lograr mediante, pues el agua va a entrar a esta torre en contracorriente con el aire que va a entrar desde la parte de abajo, el cual va, pues por un gradiente de densidades, va a subir naturalmente y así se va a poder establecer la transferencia de masa entre el agua y el aire. Entonces, el funcionamiento de esta torre es que a través de estos anillos cerámicos que vemos acá, estos se caracterizan por tener una superficie específica muy alta, lo cual va a permitir que el área de contacto o el área en la que se puede establecer esta transferencia de masa entre estas dos sustancias pues sea más efectiva. Para ahondar un poco en el funcionamiento de esta torre, podemos ver que el líquido va a entrar por la parte superior, como ya mencioné, pero para empezar a establecer el flujo de aire tendremos que esperar a que cada uno de estos niveles se llene de agua. Como podemos observar, este nivel de acá ya está lleno, sin embargo este de acá aún no lo está, por lo que tendremos que esperar. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que con este medidor de acá podremos medir el flujo de agua, que va a estar en galones por hora, y debemos tener en cuenta que este flujo debe ser mayor al flujo de aire, el cual podremos medir con este sensor de acá. ¿Vale? Bueno, la alimentación de esta torre va a estar dada por este tanque de acá que podemos observar. Ahí tiene el agua por dentro y entonces esta va a ser la alimentación de la torre, la cual, como ya mencioné, entra por arriba, pero esta va a ser la salida de la torre, la cual va a ser recirculada al mismo tanque. Para el correcto desarrollo de la práctica debemos tener bajo control varios parámetros. En primer lugar, y uno de los datos de interés va a ser la humedad de entrada, la cual vamos a poder medir acá. Abriendo esta válvula podremos pues tomar la medición, y otro dato de interés va a ser la humedad de salida, la cual pues podremos obtener el aire que está saliendo a través de esta manguera y así podremos medir. Otros datos de interés van a ser, por ejemplo, la presión de entrada, y también podremos observar acá la temperatura, que no está de más tenerlos bajo control. Ahora vamos a ver los distintos tipos de procesos de humidificación que se pueden encontrar en la industria. La humidificación isotérmica, donde el vapor de agua entra a la misma temperatura que a la salida.
También tenemos la humidificación adiabática, donde el calor total del sistema es igual a cero. También se llama proceso de línea de bulbo húmedo en las industrias. Bueno, entonces, cálculo del coeficiente convectivo de masa. En este caso, se obtienen los valores de viscosidad del agua, densidad del agua y difusividad del agua en el aire en la literatura a la temperatura trabajada ese día de 16 Celsius. Para la relación de fluido se obtuvo una ecuación empírica, la cual obtiene una relación entre el coeficiente de caudal del agua en la torre y el volumen de la torre por la densidad del agua. En este caso, para la obtención de los valores del alfa y n que dependen de la configuración de la torre, se obtuvieron para un valor de 3/8 de diámetro para los anillos de Rayleigh, con valores de alfa de 550 y n de 0.46 respectivamente. A partir de esto se hizo el cálculo del coeficiente convectivo de masa y se obtuvo que el valor es de 677.72 libras-mol hora por pie cúbico. Entonces, las aplicaciones. En primer lugar, tenemos en la industria automotriz, se deben mantener ciertos valores específicos de humedad en el ambiente al momento de pintar los autos. En específico, se debe mantener a una humedad relativa de 70% para que la adhesión de la pintura al material sea maximizada. Otros de los usos son los laboratorios, como hicimos nosotros en la práctica, para escalar y saber valores experimentales. Otro de los usos para la humidificación son las salas blancas, ya que en estas necesita un desprendimiento de olores y cualquier tipo de contaminante. Se necesita la absorción del dióxido de carbono y disminuir las emisiones de cualquier otro tipo de aire contaminante. Otra aplicación es en la producción de papel, ya que en las tres principales etapas de esta industria se debe mantener una humedad mayor al 70%, si no empieza a romperse el papel y empieza a tener defectos el producto. Otra aplicación de la transferencia de masa es en la producción tabacalera, en donde las cámaras de triturado se necesita manejar una humedad relativa de 60 al 70% para que el producto no presente ningún tipo de efecto. Bueno, otro ejemplo de esto es en la industria farmacéutica, que al igual que en los casos anteriores, se necesita mantener una humedad relativa entre el 60 a 70%, 50-70%, para así la preservación de los medicamentos. Y finalmente, en la industria alimentaria, se puede ver un ejemplo de esto y es en el control de la humedad para la no generación de microorganismos en los alimentos. Bueno, algunas de las conclusiones a las que llegamos como equipo y algunas de las preguntas que nos corresponden responder son: ¿es posible mejorar los procesos en donde se usan las torres empacadas? ¿Qué solución propone como grupo para esto? Entonces, nosotros decimos que sí se puede mejorar este tipo de proceso. Como habíamos hablado sobre los empaques, creemos que también que es posible cambiar el empaque para mejorar por un empaque de tipo estructurado y que este permite generar orden y mejorar los patrones de contacto. Algunas conclusiones generales es que, como observamos en el proceso, pues la salida tiene un porcentaje de humedad. En este proceso a escala se nos permitió entender que existen diferentes procesos industriales, como los anteriormente mencionados, en los cuales la intervención de dos componentes son importantes para la mejora de la calidad de un producto o tener uno nuevo. Específicamente para el gas o líquido existen procesos tanto de humidificar como de deshumidificar, los cuales permiten en cualquiera de los dos sentidos el acondicionamiento del aire. Bueno, muchas gracias. En pantalla ustedes pueden ver las referencias de la información presentada anteriormente y ya.